Empezamos, abrimos el consultorio de bolsa como cada lunes en Mercado Abierto a esta hora aquí en Capital Radio. Nos acompaña Alberto Iturralde, analista independiente. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, fenomenal. Y como estamos en esa cuenta atrás para las elecciones en Alemania, me imagino que va a comenzar hablando de ese tema, ¿no? Del impacto que puede tener o que tiene en las bolsas, en el DAX en particular, sobre todo. Vale, hoy hay que hablar de no solamente eso, de las elecciones alemanas, sino de la importancia de mantener siempre una visión distante de lo que sucede en el mercado. Porque esta mañana, por aquello de la situación de la inmobiliaria Evergrande en China, veíamos recortes y, hombre, obviamente, lo que son dos efectos que se producen a la vez, lo interpretamos como si uno se debiera al otro. Es decir, la bolsa europea cae porque Evergrande puede ser el Lehman Brothers chino. Vale. Aquí hay la primera falsa información. Cuando al especulador se le dicen las cosas, al que está empezando en bolsa y que no vivió un determinado momento del mercado tan importante como la caída del 2008 en bolsa, tú le dices Lehman Brothers y la crisis bursátil del año 2008 e inmediatamente ese especulador que no estaba en el mercado dice, ah, claro, es que quiebra Lehman Brothers y el mercado cayó. Falso. Y eso viene muy bien para lo que está pasando hoy con la inmobiliaria china. Voy a traer aquí, creo que se ha podido compartir pantalla, espero, lo que sucedía en el año 2008 en el mercado mundial. Y eso es muy importante porque vamos a traer el Dow Jones y podemos también mirar tranquilamente luego el DAX, ETRA y el IBEX para que nadie piense que es que elegimos el mercado que interesa. El mercado americano comienza su caída, esa de la crisis del 2008, la comienza en el año 2007. Concretamente, su máximo para empezar a caer se produce justo el 11-12 de octubre del año 2007. La quiebra de Lehman Brothers se produce un año después, el 15 de septiembre. Más o menos, en el gráfico que estoy yo colocando, sería muy cerquita, muy aproximado la zona que voy a recuadrarles, esa zonita de ahí. Eso significa que antes de la quiebra de Lehman Brothers, el mercado ya había recortado ni más ni menos en un año que un 22%. Claro, alguien dirá, hombre, 22% está bien, pero hombre, no es mucho. Es mucho, porque venía subiendo desde la crisis de Irak, ni más ni menos que desde 7.200 el Dow Jones hasta unos 14.000 puntos, prácticamente duplicarse, sin apenas cuartel en la subida. Y el recorte del 22% era una salvajada. Bueno, pues cuando se ha realizado ya ese recorte, conocemos de la quiebra de Lehman Brothers. Es decir, que el mercado caía con mucha anterioridad y como no nos molestamos lo más mínimo, es que no perdemos ni un segundo de nuestra vida en intentar saber cómo son las cosas. Lehman Brothers, crisis de 2008. A quien entra en el mercado ahora y no estuvo en ese momento, se le transmite la idea de que la quiebra de Lehman Brothers fue la que genera la crisis. Una crisis que, recuerden, si ustedes estaban cuando aquello en el mercado, que tenía que ver con un problema hipotecario global, no solamente con Lehman Brothers. Era un problema económico de fondo importantísimo. Y la quiebra de Lehman Brothers se produjo un año después de que se iniciaran las caídas. ¿Por qué es muy importante este dato? Cuando comienzan esas caídas, voy a ponerles también aquí para que vean el ejemplo, por ejemplo, del IBEX, cómo pasaba todo aquello en España. En España también, en octubre del año 2007, se forma un techo, el IBEX cae hasta septiembre que quiebra Lehman Brothers, pues agárrense porque la caída del IBEX es porcentualmente todavía mucho mayor que la de Estados Unidos. Estamos hablando de que el IBEX recortaba un 30% cuando conocemos la quiebra de Lehman Brothers. Y en el caso del DAX, y van a ver ahora porque es muy importante este dato del porcentaje de caída que traía al mercado ya, cuando en teoría se produce la causa que nos cuentan que ha generado la caída del mercado, como era la quiebra de Lehman Brothers. Bueno, pues el mercado alemán, ni más ni menos que había recortado antes de la quiebra de Lehman Brothers, se la voy a volver a dibujar también, es aquí, el 15 de septiembre, un 25%. Antes de la quiebra de Lehman Brothers. ¿Qué es lo que pasó en esa caída? Y esto es muy importante. Cuando el mercado comenzó a caer, y además lo hizo con una verticalidad enorme, un año antes de la quiebra de Lehman Brothers, la caída se justificó
con un problema que se había producido en Société Générale con un broker que había lanzado a la compra 50.000 contratos de futuro y había hecho perder una cantidad de dinero inmensa a Société Générale. Yo en un artículo explicaba que eso era un fraude interno. Esto simplemente, ese broker, todo el mundo se preguntaba cómo había saltado los límites, entre comillas, de la banca, porque no tenía autorización para realizar tantas operaciones de futuros. Y eso es una trampa muy vieja. Es decir, yo hablo con alguien que va a meter los contratos a la venta, yo le voy a dar la contrapartida compradora, sabemos que el mercado va a caer y ese alguien que pone los contratos a la venta gana un dineral a costa de que yo he hecho trampas en el banco. Por aquel entonces lo único que evidenciaba esa situación era que en el banco había personas que le habían ayudado a Jérôme Kerviel, que era el broker de Société, a realizar esa obra fraudulenta. Y muy probablemente esas personas que le habían ayudado eran parte de los que habían ganado dinero consiguiendo, con esa venta de futuros masiva que compraba Société Générale mediante este broker, un beneficio brutal. De ahí que Société Générale finalmente retiró las acciones legales contra este broker. Probablemente si hubieran investigado más, la policía francesa se habría encontrado con un sorpresón. Y es que muchos de los que en teoría eran perjudicados eran los beneficiados. ¿Quién perdía en aquel momento? Los accionistas de Société Générale. Pero seguramente muchos directivos ganaron mucho dinero con esa operación. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque la caída había comenzado con una verticalidad enorme. Esa que es anterior a la quiebra de Lehman Brothers. Ya cuando aquello no sabíamos, bueno, sabíamos que existía Lehman Brothers, pero no estaba en nuestro imaginario personal. Y esa caída se justificó con semejante tontería como la que les he descrito. Que un banco, Société Générale, realiza una compra de futuros fuera de lugar y pierde un montón de dinero. Claro, yo cuando aquello explicaba, ojo, si una caída tan fuerte como la que habíamos vivido por aquellos días comenzaba el mercado a caer un año antes de Lehman Brothers, se justifica con una razón tan absurda, es porque el mercado va a caer mucho y durante tiempo. Bueno, pues ahora sucede lo mismo, pero al revés. Nosotros, si el mercado va a caer mucho y durante tiempo, no podemos estar en teoría conociendo la causa ahora. Tiene que producirse una caída fuerte, nosotros no entender por qué, y luego ya cuando el mercado ya tenga mucha caída, explicarnos el mercado por qué ha caído, es decir, que se produzca la quiebra de alguien, que en el futuro se considerará la causa. Cuando es absurdo que sea la causa, como en el caso, por ejemplo, de Lehman Brothers, se produce la quiebra un año después de que el mercado comenzara a desplomarse. Y si hoy hemos tenido ya la historia de esa compañía china, que por cierto, yo siempre les digo que China tiene de comunista lo que yo de bailarina del Bolshoi. Y es que, claro, como los opinadores de tertulia ven que el partido chino tiene el título de comunista, pues ya saben, China es un país comunista. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que una inmobiliaria ha hecho uso de todas las herramientas propias del capitalismo más salvaje, que es pedir más crédito de la cuenta, no tener flujo de caja para atender a obligaciones corrientes y un largo etcétera de barbaridades que ya hemos vivido en Occidente. Sin embargo, la cultura china está muy lejos de nosotros. Por mucho que ahora consideremos que por aquello de que todo lo que compramos se fabrica en China, están muy cerca, no. Culturalmente no es lo mismo vivir dentro de la cultura occidental, en la que Estados Unidos es el líder, que de algún modo pensar que porque en China ha sucedido algo con una inmobiliaria, el mercado mundial se va a desplomar. Eso es absurdo. Con lo cual, lo más normal es que lo que estemos viviendo ahora en el mercado, vamos a, una vez contextualizado todo, le explicamos las consecuencias, es un aumento de volatilidad propio de un mercado que seguramente durante más sesiones va a seguir en la misma tónica de los últimos meses, que es la misma tónica que ha tenido hoy. ¿Por qué? Porque aunque hoy hayamos tenido un disparo enorme de la volatilidad, gráficamente no se ha roto nada. Estamos hablando de que el mercado ha marcado en varias ocasiones mínimos en el mismo sitio que hoy lo ha hecho. Esa zona 15.100 ha servido de soporte en multitud de ocasiones y se sigue manteniendo el DAX dentro de ese gran movimiento lateral con cierto sesgo alcista del que les llevo hablando yo durante estos meses. Con lo cual, sí que hay un dato nuevo, pero no es la quiebra de ninguna inmobiliaria china, si es que se produce finalmente la quiebra. Que, por cierto, al gobierno chino le viene de maravilla lo que está pasando con esta inmobiliaria, porque hace unos meses vimos como a Jack Ma, de Alibaba, se le retenía, bueno, se hablaba de que estaba retenido por el ejército, lo que fuera, por aquellas declaraciones que había realizado solicitando o pidiendo más libertad a la hora de tener posibilidad de acceso a los privilegios financieros. Bueno, pues si esta inmobiliaria Evergrande
finalmente tiene problemas, al gobierno chino le viene de maravilla para justificar por qué toma medidas contra quienes se enfrentan contra el gobierno por su política financiera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que no tenemos más que un aumento de volatilidad en el mercado. Y eso sí que hay que tenerlo en cuenta, porque el aumento de volatilidad sí podría ser, si se confirma que van rompiendo soportes, todavía no lo ha hecho, que efectivamente va a venir un recorte. Pero todavía no es el momento, con lo cual no podemos rasgarnos las vestiduras y considerar que, hombre, fíjate, lo que hemos tenido hoy es determinante. No, es sospechoso de que probablemente se esté formando un techo. Ahora bien, ha sucedido algo muy importante en el mercado español. Y esto es clave, el observarlo, que es lo que hemos vivido en IAG. Esto es terrible. O sea, yo siempre les explico el gran engaño que las compañías cotizadas establecen con la información que dan a los inversores. IAG ha sido uno de los valores que más ha descendido de entre los grandes durante los últimos meses. Les hablo de una caída desde 2,56 hasta llegar a marcar la semana pasada 1,6. Yo estos meses atrás les decía que había que estar al margen de estos valores porque nosotros no manejábamos nada de lo que realmente ellos están viendo. No tenemos ningún indicio de para dónde se pueden mover en función de unas reservas de las que no tenemos noticia. Ellos sí. Con lo cual hay que tener especial cuidado con ellos e intentar no especular. Pero lo de hoy ha sido de traca. Esta mañana, cuando el valor ya el viernes había tenido un cierto rebote y quería continuar subiendo, ha sacado una noticia de que tenía que volver a solicitar o habrá pedido un ERTE basado en causas organizativas, que si los sindicatos se oponían, que si también se rumoreaba que igual había una ampliación de capital. Es decir, cuando tú vas a subir y sabes que vas a subir, sacas una información que se va a interpretar negativamente por el mercado para que la gente no se incorpore. Y ya para rematarlo, esta tarde, cuando el valor ya había subido un 9-10% en contra del mercado, les recuerdo que el mercado estaba recortando un 2-3%, IAG subiendo un 9 o un 10%, por ahí andaba, y conocemos la noticia de que en Estados Unidos se va a flexibilizar la entrada de viajeros extranjeros. Es decir, que IAG sabía perfectísimamente desde la mañana que esa noticia iba a estar durante la sesión en la mesa. Y para evitar que nadie se incorporase a comprar para aprovechar las subidas que tenía que hacer el título por la gran sobreventa que ha acumulado estos meses, la propia compañía se encargaba de darnos razones para no comprar. De nuevo, un ERTE en la mesa y rumores de una ampliación de capital. Vean ustedes con qué descaro una compañía que se supone que tiene que ser seria por su volumen está realizando maniobras en la bolsa, manipulando mediante la información para obtener dinero, un núcleo duro a costa de los incautos que probablemente esta mañana y justo antes de la subida han vendido porque, claro, como se vuelve a hablar de ERTES y encima hay rumores de ampliaciones de capital, yo me salgo de aquí después de todo lo que he sufrido. Esos títulos los compra el núcleo duro, el mismo que les ha dado a ustedes las noticias, y empuja al alza el valor en contra del resto del mercado global. El resto del mundo ha caído, menos los valores de este sector. IAG a la cabeza con un 9 y pico % de subida al cierre. Vean ustedes lo que les suelo siempre explicar, de cómo, por mucho que alguien en el ámbito fundamental nos quiera decir qué va a pasar en el mercado, quienes manejan la información son siempre los dueños de las compañías. Y ya no es una cuestión de lo que nos dicen, sino el momento que eligen para decírnoslo, siempre en su conveniencia y en nuestro perjuicio. Vamos con dudas de oyentes, si le parece, Alberto, que por cierto no he recordado las formas que tienen nuestros oyentes si quieren participar en este consultorio de bolsa y plantearles sus dudas. Oyentes@capitalradio.es, a través de WhatsApp, notas de audio al 687-050-600. Y ya si quieren llamarnos por teléfono, el número es el 91-283-3333. Vamos a ir primero con una nota de audio, es esta. Buenas tardes, Alberto. ¿Me podría dar una resistencia para salir de Inditex? Las tengo a 32. ¿Y me podría dar un soporte para entrar en Endesa? ¿Me podría explicar por qué las chinas, no por esto que ha ocurrido hoy, sino por qué han bajado tanto? ¿Sería una buena oportunidad para entrar de aquí a unos meses para sacarle algo? Muchas gracias. Un saludo. Bueno, pregunta por dos valores del IBEX. Inditex quiere salir, tiene una posición a 32 euros. En Endesa quiere entrar esta oyente. Y he entendido que
que preguntaba por valores chinos, entiendo las que cotizan en Estados Unidos, plantea la posibilidad de que podamos estar ante una oportunidad de compra en valores chinos. Para plantearnos comprar en un mercado chino, hay que, y voy a volver así, a liquidamos el tema de China, Sí. hay que interpretar los índices cómo se encuentran ahora mismo. No consigo encontrar, mientras hablo, estaba antes mirando el Hang Seng, que es un índice tremendamente lateral de largo plazo, y ahora mismo no lo encuentro, pero está cotizando exactamente en los mismos niveles que lo hacía hace 10 años. No tiene más. Así es el que tengo aquí, tampoco es. Eso implica que, ¿por qué han caído las empresas chinas? Si pudiéramos mirar el gráfico, hoy estaba en 24.700, me ha parecido ver, 779, algo así. Me ha parecido ver que está en una zona de soporte. Yo, cuando me hacen esas preguntas, yo digo, vamos a ver, no se han abierto ningún gráfico. Han oído la información, como llevo varios días oyendo que en China las empresas caen, ¿por qué está cayendo? Es decir, ¿yo me puedo beneficiar de esa caída? Pero ¿hay alguna tendencia en el índice? No nos hemos molestado en mirarlo. Porque no hace falta, de verdad, no hace falta saber interpretar los gráficos para ver que el Hang Seng lleva lateral, pues eso, 15, 20 años. Entonces, ¿qué sentido tendría el intentar entrar en un mercado que no tiene tendencia solo porque estamos oyendo que las empresas chinas caen mucho? Tiene ningún sentido. A ver si ya consigo el dichoso gráfico, que va a ser que tampoco. Así es que no. ¿Usted tiene posibilidad de ver cómo se manipula el mercado allí? ¿Va usted a estar de 3 de la mañana a 10 de la mañana siguiendo el mercado chino para ver qué noticias salen de tal o cual empresa? No, ¿verdad? ¿Para qué nos vamos a meter en camisas de 11 horas? Es decir, las referencias puede tenerlas aquí, de las empresas de aquí, España, Europa, incluso Estados Unidos. Pero en China, ¿qué pintamos en China? Nosotros. El caso de Inditex. Mire, la resistencia en Inditex es terrible, es tremendamente visual, porque en el pasado ha frenado en 2 ocasiones subidas en ella y además de una manera muy contundente y muy sencillita. Son justo el nivel 32,18. Yo les explicaba la semana pasada en mi Twitter, en a_iturralde, la gran anomalía que supone tener a un valor como Iberdrola cayendo una barbaridad y a Inditex subiendo otra barbaridad. ¿Cuál es la razón de ser de ese fenómeno conjunto? Uno sube mucho, de una manera anómala, Inditex, y otro baja una barbaridad. Iberdrola e Inditex son los valores que más ponderan en el IBEX. Eso significa que si Iberdrola tiene un recorte de un 5, un 6% en una sesión, el IBEX se tiene que resentir. Pero al IBEX no le interesa en un momento determinado salirse de la norma que están marcando los demás europeos. Con lo cual, ¿qué es lo que hay que hacer? Subir otro mastodonte para compensar las caídas de Iberdrola. Y la semana pasada, de una manera totalmente ridícula, suben Inditex a una velocidad enorme para compensar la caída de Iberdrola. Por cierto, Inditex hoy también ha subido en contra del mercado en general. Porque claro, Iberdrola todavía no ha levantado cabeza. Es decir, que la manipulación es tan descarada para producir una sensación, es decir, que el índice no caiga, que yo creo que cualquier juez que me tire mano a esto sería muy difícil de defender por parte de las empresas del IBEX el que no hay una manipulación tan férrea como para poder levantar un mastodonte como Inditex, un 5, un 6% en 2 sesiones, para compensar el desplome de otro mastodonte como Iberdrola, otro 5, 6%. Bueno, pues ahora que está en el lado bueno de Inditex, lo mejor, bajo mi criterio, es entender que la zona 32,20 es de resistencia, es muy importante, y que en este valor que ya ha frenado en más de una ocasión en esa zona sin superarla, lo ideal es salir y si lo rompe, sí, se puede volver a entrar. Pero ya quedarte dentro en esa zona 32,20, hoy cierra en 31,77, todavía le queda ese 1,5%, sí. No merece la pena. ¿Y Endesa? Vale, voy a mirar en Endesa. Hay un problema con todo lo que pasaba con Iberia, el IAG, durante estas últimas semanas. Un valor cae más que los demás y yo voy a ver dónde me apuesto, porque te vas a colocar ahí, para ver si rebota. Yo explicaba la semana pasada cuál es el guión que hay que seguir con compañías que se están desplomando. Y ponía el ejemplo de Enagas. No sabemos hasta dónde las quieren tirar a la baja. Lo que sí sabemos es lo siguiente. En un momento determinado dejarán de recortar.
se empezarán a mover mucho más laterales. Solamente hemos tenido una sesión de movimiento lateral, todavía es poco. Comenzarán a rebotar sin que nosotros entendamos por qué. Y cuando ya hayan subido, nos dirán que las medidas del gobierno ya no van a ser tanto. Obviamente, necesitan puestos los políticos para cuando terminen su carrera política. Así es que, obviamente, no van a hacer daño a quienes les van a emplear a costa de los perjuicios que esos políticos les generan a ustedes dando prebendas a las eléctricas. Con lo cual, ahora hay que estar al margen. El apostarse usted en un nivel, venga, yo a pecho muralla, me coloco aquí y si llega compro. Vale, 15,50 en Endesa. Está en 18,1, le queda mucho y probablemente ni llegue. Pero bueno, si llega a esa zona 15,50 seguramente va a rebotar el valor. Metrovacesa, para responder a Andoni, que nos pregunta también por el IBEX, pero ya ha dado esa explicación inicial, Alberto. Así que vamos con la compañía. Nos dice que tiene acciones compradas de Metrovacesa en 7 euros para un objetivo a medio plazo que se ha planteado en 9,60. ¿Quiere saber qué le parece? Mal. Mira, hemos explicado estos meses atrás, cuando ya la banca había despuntado y además con mucha fuerza, que normalmente tanto el sector inmobiliario, todo lo que tiene que ver con inmobiliario, incluso también construcción un poco de lado, pero seguros, todo ese tipo de cosas que tienen que ver con las finanzas, pero de lateral, son las que siguen al sector bancario. Tiene su lógica. El sector bancario es mucho más grande. Si tú hicieras al revés, es decir, primero subes las inmobiliarias, todo el mundo estaría avisado de que van a subir los bancos. Con lo cual ahí es donde se podría hacer el dinero y perdería el dinero el núcleo duro de los bancos. Por eso los bancos tienen que subir antes de las inmobiliarias. Lo que la gente no sabe es lo que yo les he explicado a ustedes, que históricamente en España después de la banca va la inmobiliaria. Además, después, no van a la vez, después. Con lo cual, si se conocen la jugada, que ya ven lo bien que ha salido con Merlin, Mapfre y algunas más, ganan dinero y con bastante probabilidad. ¿Qué pasa ahora con Metrovacesa y con muchas del sector? Han ralentizado ya la subida y además gráficamente tiene muchísimos problemas. Este valor está ahora mismo cotizando en 7,44, tiene muchísimos problemas en 8,20. Si es que llega, porque si se fijan ya la resistencia en la que ha frenado la subida durante los últimos meses ya es una zona que en el pasado fue soporte. Con lo cual, si ya en el primer punto de soporte, que ahora es resistencia, ha frenado, significa que el valor muy fuerte no está. Ya te está dando suficientes indicios. Pero es que después de eso, antes de tus 9,60, estamos hablando de que zonas de 8,20 tiene mucha pelea, tiene otra resistencia importante y otra súper fuerte en 9,05. ¿Que puede llegar a 9,60? Puede llegar a 9,60. Que no tiene ni pies ni cabeza a quedarse dentro para comprobarlo también. ¿Por qué? Porque ya es un valor sin tendencia, no tiene velocidad al alfa y lo normal es que te aburra si es que lo quiere hacer.